Rusia acusa a Estados Unidos de no poder cumplir, cito, el acuerdo y el entendimiento alcanzados en Alaska. También, el acuerdo en Alaska, hubo una propuesta en Alaska, pero no hubo acuerdo. Si hubiera habido un acuerdo, la guerra ya habría terminado. Ucrania está ganando esta guerra, declararon en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Zelensky lo está haciendo bien y mantiene su posición, agregó Donald Trump. No hubo ningún acuerdo en Anchorage entre Trump y Putin, remató el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Albert. En solo un día, Washington hizo giros bruscos y declaró que ahora mismo es necesario apoyar a Ucrania y ejercer la máxima presión sobre Rusia, ya que en este momento Ucrania ha creado una situación decisiva en el frente. Además, los estadounidenses prestaron atención al hecho de que Ucrania decidió derrotar a Rusia no en la línea del frente, sino profundamente en la retaguardia, y esto ya está dando resultados. Además, resultó que esto corresponde a un objetivo específico de la doctrina militar occidental. En este contexto, Volodymyr Zelensky anunció una operación demoledora en Crimea que obligará a Vladimir Putin a buscar la paz. Y dio a entender que esta estrategia de máxima presión sobre Crimea fue acordada en esa misma cumbre del G7 en Francia. Y de repente hoy nos enteramos de que la bandera ucraniana fue izada en la lengua de Kimborn, los rusos empezaron a retirar sus tropas de toda Crimea. Corte de luz, y las llamadas autoridades de Crimea detuvieron el tráfico ferroviario con Rusia. Al mismo tiempo, Rusia está pasando por la etapa de negación respecto al apoyo de Donald Trump, siguiendo al jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Hoy en el Kremlin declararon que Vladimir Putin, cito, se niega a creer que Trump haya apoyado los ataques ucranianos en el interior de Rusia. Al mismo tiempo, en la OTAN subrayaron claramente que sí, Ucrania realmente lo logró. Crear una ventana de oportunidades en la guerra contra los rusos, pero esa ventana no estará abierta para siempre, y esta oportunidad debe aprovecharse lo antes posible. Para que no se pierda, ahora todos juntos, todo Occidente, deben presionar al máximo a Moscú. Mientras tanto, el ejército de los Estados Unidos de América utilizó por primera vez en ejercicios militares navales los drones marítimos ucranianos Magura, que en su momento atacaron el puente de Crimea y la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario debajo de este video. Y también suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. Eso fue la introducción, ahora vamos a analizar todo y a poner todas estas noticias en orden, porque todas, por supuesto, están relacionadas entre sí. Entonces, la administración del presidente estadounidense Donald Trump en solo un día logró sorprender a los rusos y, para qué negarlo, también a los ucranianos. Ahí por fin, por primera vez, declararon directamente que no existe ningún espíritu de Anchorage, del que los rusos estuvieron hablando casi un año. Y en realidad, Donald Trump y Vladimir Putin no llegaron a ningún acuerdo en Alaska en agosto del año pasado, y tales confesiones públicas de toda la administración de Donald Trump indican que la situación está cambiando drásticamente a favor de Ucrania, y claramente algo está sucediendo tras bambalinas. Y existen ciertos acuerdos ocultos que se lograron precisamente en la cumbre del G7 en Evian hace una semana. Pero vamos por partes. Es evidente que después de la cumbre del G7 las posiciones de Trump y su equipo, al menos públicamente respecto a Ucrania, sí cambiaron. Y esto, por supuesto, es gracias únicamente a las acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, que están atacando masivamente en el interior de Rusia y en este momento están aislando Crimea. Anteriormente se supo que durante una cena con Volodymyr Zelensky, Donald Trump le dijo que estaba profundamente impresionado y lleno de entusiasmo por la campaña ucraniana de ataques a objetivos en el interior de Rusia. Por eso Trump le aconsejó a Zelensky actuar con más valentía, porque Trump respeta los principios, paz a través de la fuerza. Y si Ucrania puede mostrarles fuerza a los rusos, Trump está convencido de que no solo es necesario mostrarla, sino que es absolutamente imprescindible. Y eso fue solo el comienzo. Estoy seguro de que todos ustedes lo escucharon, pero eso fue solo el comienzo. En el Departamento de Estado de los Estados Unidos declararon que consideran que Ucrania está en una posición que le permite hablar de su ventaja en la guerra contra Rusia.
Así lo declaró el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Jeremy Levin. Según sus palabras, Ucrania sigue trabajando en consolidar una nueva etapa de la guerra y actualmente tiene la posición de ganadora, y a continuación su cita. Por ahora estamos en una situación, Ucrania realmente está ganando la guerra. El subsecretario de Estado de Estados Unidos también llamó la atención sobre el cambio de situación en comparación con años anteriores. Dijo que antes los militares ucranianos esperaban el invierno, cuando el ejército ruso podía reducir su actividad, y por eso ganaron en ese entonces. En la URSS pasaban a una fase de actividad por su parte. Sin embargo, ahora, por el contrario, es la Federación Rusa la que espera la llegada del frío, mientras que Ucrania continúa ejerciendo presión en cualquier época del año. Levin también recordó que incluso en condiciones invernales difíciles, Ucrania logró cambiar el curso de los acontecimientos y atacar instalaciones de infraestructura en territorio ruso. Además, mencionó la posible revisión de la política de sanciones respecto al petróleo ruso. Por un lado, dijo que, en principio, el estrecho de Hormuz en Medio Oriente está abierto y actualmente no hay escasez de petróleo en el mercado mundial. Por eso, se pueden volver a revisar las sanciones contra el petróleo ruso y golpear lo más fuerte posible. Por otro lado, dice que las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania les dan motivos para pensar que la imposición de sanciones será solo un golpe adicional para la economía rusa. Y por cierto, Europa. Hagamos un pequeño paréntesis lírico. Europa también ha empezado a actuar activamente. Francia, por ejemplo, hoy incautó otro tanquero de la flota fantasma rusa. Y los británicos, que también recientemente incautaron un tanquero similar de la flota fantasma de Rusia, decidieron que simplemente podían vender ese petróleo en el tanquero incautado, porque según el derecho internacional, ese petróleo es ilegal y por lo tanto no le pertenece a nadie. Y dicen, lo vamos a vender y ganar dinero con eso. Pero disculpen, volvamos a Trump. Así, literalmente unas horas después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos declarara que Ucrania está ganando, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, evaluó positivamente las acciones del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, en la guerra contra la Rusia salvaje. A continuación, una cita de Donald Trump. De cualquier manera, a él todo le debería ir bastante bien. Al menos se mantiene firme. Mucha gente está muriendo de ambos lados, pero creo que lo está haciendo bien. Donald Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y Trump agregó que Zelensky es valiente, señalando que tiene, cito, excelente equipo, excelente gente y verdaderos luchadores. Como ganadores, ¿cree que el presidente Zelensky está ganando en este momento? Bueno, lo está haciendo bastante bien. No importa cómo lo veas, lo está haciendo bastante bien. Se está defendiendo al menos. Mucha gente está muriendo en ambos lados, pero creo que lo está haciendo bastante bien. Antes de eso, les recuerdo, Trump se reunió con Zelensky en la cumbre del G7 en Francia, aunque muchos medios decían que esa reunión no se iba a dar en absoluto. Y como contaron fuentes del Financial Times, el presidente estadounidense quedó sumamente impresionado y entusiasmado por los ataques ucranianos contra Rusia y habló largo rato sobre esto con el presidente ucraniano. Realmente le sorprendió. Él dice, ¿y ustedes pueden hacer eso? Pueden destruir así la infraestructura de los rusos y Putin no puede hacer nada al respecto. Por eso, Trump le aconsejó a Zelensky actuar con más valentía respecto a Rusia. A su vez, los interlocutores de Bloomberg dijeron que ahora el presidente de Estados Unidos y su entorno creen que Moscú no podrá lograr la victoria en el campo de batalla y que las posiciones de Kiev se están fortaleciendo. Y después de esto, Zelensky declaró que recibir la ayuda prometida por los socios en la cumbre del G7 permitirá a Kiev crear rápidamente las condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz. También señaló que la operación de las Fuerzas Armadas de Ucrania respecto a Crimea, durante la cual la península queda aislada del suministro por parte de Rusia, está cuidadosamente calculada y debe ejercer presión sobre Moscú. Y a continuación cito a Zelensky. Nuestra operación, en particular respecto a Crimea, está cuidadosamente calculada, y la forma en que se está llevando a cabo lo demuestra absolutamente. Si exactamente lo que acordamos con los socios en el marco del G7 llega a Ucrania, y eso depende de la decisión de los socios, crearemos rápidamente las condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz. Confiamos mucho en una respuesta positiva de nuestros socios. Ellos saben exactamente de qué se trata.
Ahora nuestros militares están destruyendo en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania y en el propio territorio de Rusia todo lo que contribuye a la guerra rusa, lo que hace posible esta guerra y la agresividad rusa en general. Es decir, Zelensky al final levantó un poco el velo del misterio. En la cumbre del G7 en Evian se tomó exactamente la decisión de presionar a Putin precisamente por la fuerza. Esto significa que Ucrania logró convencer a sus socios de que si brindan suficiente ayuda de su parte. Y Donald Trump, disculpen, simplemente no va a estorbar. Entonces las Fuerzas Armadas de Ucrania crearán por sí mismas las condiciones en las que Vladimir Putin, armado, se verá obligado a buscar la paz. Y al parecer, Occidente estuvo de acuerdo con todo esto, e incluso Trump decidió no discutir, sino que dice, escuchen, a Zelensky le está yendo bastante bien. Aunque, les recuerdo, en febrero de 2025, Trump declaró que Zelensky no tiene cartas, que Ucrania está perdiendo. ¿Cómo se puede siquiera pelear contra una Rusia tan grande y poderosa? Realmente no lo entendía y ahora dice, bueno, escuchen, es sorprendente, pero a Ucrania le está yendo bien. Vladimir Putin, por su parte, decidió presentar los crecientes éxitos de Ucrania al atacar instalaciones energéticas rusas como una señal de debilidad de Kiev. Y los rusos, no muy brillantes, realmente creen en eso. Dicen, bueno, escuchen, a Ucrania le va mal en el frente, por eso decidieron aterrorizar la retaguardia. Pero aquí, para entender lo que está pasando, se necesita tener un poco más de cabeza que el ruso promedio. Según Vladimir Putin, a medida que la situación en el frente empeora rápidamente, las fuerzas ucranianas empiezan a atacar con más fuerza la infraestructura civil. Al mismo tiempo, Putin exigió, por alguna razón, al Ministerio de Defensa de Rusia y al gobierno que reduzcan a cero las consecuencias de los ataques ucranianos. Pero el punto es que, por primera vez en toda la guerra, Ucrania recibió un cheque en blanco total de sus socios para actuar contra Rusia. Presten atención a esto. Cabe señalar que, últimamente, las fuerzas ucranianas han aumentado significativamente la cantidad de ataques contra la infraestructura militar y energética de Crimea ocupada. En la noche del 21 de junio, drones atacaron una base petrolera en Kerch y el puerto de Kavkaz. Eso está del otro lado, ya en territorio de Rusia, lo que llevó a la suspensión total de la venta de combustible en la península y al cierre del cruce de ferry por el estrecho de Kerch. Esa misma noche, los cortes de electricidad afectaron a una parte significativa de Crimea, incluyendo Sebastopol, Alushta, Armiansk, Krasnoperedovodok, Prikopsk y Zankoy. Después de eso, en la noche del 23 de junio fue atacada la subestación eléctrica Nasosnaya 2 en el distrito Sovetsky y en la noche del 24 de junio la central termoeléctrica de Balaklava en Sebastopol, después de lo cual la ciudad quedó completamente sin luz. También se registraron daños en la central termoeléctrica de Kerch, en la subestación Zapadny Krim y en la zona del monte Aipetri, donde se encuentra una estación de radar de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa. Y les recuerdo, unos días antes, drones ucranianos atacaron el centro de comunicaciones espaciales en Dubna, en la región de Moscú, lo que indica que, además de todo, las fuerzas de defensa de Ucrania también están eliminando por completo la llamada comunicación espacial de los rusos. Cabe señalar que en esta montaña Aipetri se encuentra esta estación de radar. Las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa intentaron bloquear Starlink de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ese centro de comunicación espacial en Dubna, en esencia, ayudó a crear un cierto análogo de Starlink en manos de los rusos. Paralelamente, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania anunciaron la destrucción total del puente ferroviario sobre el canal del norte de Crimea en la zona del pueblo de Razdolnoye. Es una arteria estratégica que se utiliza para abastecer a las tropas en la dirección sur. Esto es una continuación de la campaña sistemática para aislar la península de Crimea. Bueno, y hoy aparecieron noticias que son simplemente el principal indicio de la retirada gradual de los rusos. Hoy ondea la bandera ucraniana sobre la lengua de Kimburn. El video con la bandera fue mostrado por la Administración Regional de las Fuerzas de Defensa Territorial del Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y a continuación su cita. La bandera azul y amarilla en la lengua de Kimburn es el resultado de un poderoso ataque de fuego. Las Fuerzas de Defensa del Sur obligaron a los ocupantes rusos a retirarse de sus posiciones. Está ocurriendo la evacuación del personal sobreviviente. Los ocupantes están abandonando sus líneas de defensa. No nos detenemos. Algún día nuestros tanques llegarán a Zankoy.
Más tarde se supo que las autoridades de ocupación de Crimea anunciaron la reducción del tráfico ferroviario con Rusia. Como declaró el llamado jefe de Crimea, Sergei Aksionov, por decisión del cuartel general operativo, el número de trenes que circulan hacia la península desde Rusia y de regreso se reducirá a la mitad, de 14 a 7 trenes al día. Pero ni siquiera eso, incluso estos 7 trenes restantes desde Rusia ahora ya no llegarán a Simferópol, Sebastopol o Evpatoria. No, ahora absolutamente todos los trenes desde Rusia llegarán solo hasta Kerch. Y ahí mismo darán la vuelta y se regresarán a la sucia y apestosa Rusia. Además, los rusos realmente están huyendo de Crimea. Por supuesto, la propaganda rusa dice que todo está perfecto en Crimea, que es temporada de vacaciones, que todo está genial. Y todas esas declaraciones de que no hay gasolina, todo eso son intrigas de la propaganda ucraniana. Ucrania está exagerando. No es así. Pero en dirección al llamado puente de Kerch, imágenes satelitales de Planet Labs del 24 de junio registraron una enorme acumulación de automóviles particulares. Los embotellamientos se extienden por más de 10 kilómetros desde el punto de control antes de este puente hasta la zona del pueblo Ivanovka. Se indica que ya alrededor de 1.500 automóviles están intentando salir de la Crimea temporalmente ocupada. Los ocupantes bloquean regularmente el tráfico en este puente, que para ellos es de importancia estratégica, debido al funcionamiento de la defensa antiaérea o a la amenaza de ataques de drones marítimos. Y por cierto, hablando de drones marítimos, durante los ejercicios de abril en Filipinas, que no fueron anunciados y de los que apenas ahora se sabe, los comandos estadounidenses usaron por primera vez drones marítimos contra un barco dado de baja, utilizado como objetivo. Esto se convirtió en la primera prueba de drones de superficie en la región Indo-Pacífico, de las lanchas no tripuladas clase Magura, desarrolladas en Ucrania y utilizadas con efecto letal contra la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Sí, los drones navales ucranianos Magura ahora son utilizados por el ejército estadounidense. Los aparatos Magura hundieron alrededor de 10 buques de guerra rusos de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Además, se convirtieron en los primeros drones navales en atacar objetivos aéreos. En los modelos más recientes se pueden instalar 2 misiles. Y así, el 31 de diciembre de 2024, precisamente con un misil de este tipo lanzado desde una lancha no tripulada en la zona del cabo Tarkankut en Crimea, fue derribado un helicóptero ruso Mi-8. En mayo de 2025, cerca de Novorossiysk, un dron derribó con un misil un avión de combate Su-30. Y lo que es muy importante, esta información fue confirmada incluso por los militares rusos. Y en este contexto, Vladimir Putin volvió a declarar ayer que Rusia está lista para negociar con Ucrania, pero basándose en algunos acuerdos míticos entre Donald Trump y Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska, en agosto del año pasado. Como saben, el Kremlin aseguró a todos durante casi un año que supuestamente Donald Trump había llegado a algún tipo de acuerdo con Putin. A espaldas de Ucrania, que existe un cierto espíritu de Anchorage, que existen algunos acuerdos secretos entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, y que solo Europa está impidiendo entonces que se logren resultados en ese supuesto acuerdo secreto. Durante casi un año, los rusos, por supuesto, no revelaron la esencia de ese acuerdo mítico. Y hoy la administración de Donald Trump finalmente mostró un giro hacia Ucrania. No existe ningún espíritu de Anchorage. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró públicamente por primera vez que durante la cumbre en Alaska en agosto del año pasado no se llegó a ningún acuerdo entre Estados Unidos y Rusia respecto a Ucrania. Como dijo Marco Rubio, en la reunión de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en Anchorage, solo se discutió una propuesta para poner fin a la guerra, pero no hubo ningún acuerdo. A continuación, una cita de Marco Rubio. En Alaska no hubo ningún acuerdo. En Alaska se hizo una propuesta para terminar la guerra, pero eso nunca fue un acuerdo. Rusia está acusando a Estados Unidos de no cumplir con los supuestos acuerdos que tuvimos en Alaska. No hubo ningún acuerdo en Alaska. Hubo una propuesta en Alaska, pero no hubo ningún acuerdo en Alaska. Si hubiera habido un acuerdo, ya habríamos tenido el fin de la guerra.
Así que, como dije, el presidente está preparado y Estados Unidos sigue preparado para desempeñar cualquier papel constructivo que podamos para lograr, ya sabes, un fin duradero de esta guerra en Ucrania. Y aquí es donde los rusos entraron en una fase de negación tajante. En el Kremlin pidieron no creer en el informe de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó el aumento de la presión militar de Ucrania sobre Rusia, incluyendo ataques en el interior del territorio de la Federación Rusa. De esto hablaron anteriormente fuentes informadas del medio ucraniano Kyiv Independent y del periódico británico Financial Times. Y hoy, el vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, declaró, cito, «No se puede confiar en los medios ucranianos, eso es lo primero. Lo segundo, hace poco escuchamos la declaración del señor Trump de que, después de que termine su historia con el conflicto en torno a Irán, planea volver a hacer esfuerzos para resolver la situación en Ucrania. En Moscú esperan la continuación del diálogo correspondiente con Washington». Y saben, aquí Peskov tiene razón. Donald Trump, después de la guerra con Irán, realmente volvió al tema de terminar la guerra de Rusia contra Ucrania, pero ya no de la manera que querían los rusos. Y en Moscú, como dice Peskov, esperan la continuación del diálogo con Washington, esperando que Steven Witkoff y Jared Kushner vuelvan a reunirse con Kirill Dmitriev, el enviado de Putin. De nuevo intentarán imponer sus posiciones sobre Ucrania. De nuevo Trump declarará que hay que presionar precisamente a Kiev y no a Moscú. Pero no será así. Las posiciones de Washington realmente empezaron a cambiar, y aquí mucho dependerá de cómo se comporte Europa en adelante. Pero en Moscú no pueden aceptar esta realidad. Y en el Kremlin simplemente no pueden creer que Trump realmente pueda no complacer el ego enfermizo de Vladimir Putin. En el Kremlin todavía esperan de alguna manera convencer a Donald Trump para que presione a Kiev y detenga los ataques ucranianos en el interior de Rusia. Pero Ucrania no piensa detener sus ataques de largo alcance porque eso ya es una estrategia, ni siquiera es una táctica. El Wall Street Journal escribe hoy que en Rusia afirman que los ocupantes están avanzando masivamente en el frente y que Ucrania no es capaz de ganar una guerra de desgaste. Sin embargo, las últimas acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania ponen esas palabras en gran duda. De hecho, los drones de alcance medio se han convertido para ellos en la quinta esencia de la nueva guerra. Según aseguran los analistas de la publicación, ahora el objetivo principal de Kiev es derrotar a la Federación Rusa desde la retaguardia, no en la línea del frente. Además, en la doctrina militar occidental, esto incluso tiene un nombre: interdicción aérea. Entonces, la esencia de esta doctrina consiste en destruir, interrumpir, distraer y retrasar las funciones auxiliares que apoyan la línea del frente rusa. Para esto, las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando drones de alcance medio, atacan puestos de mando, líneas de comunicación, depósitos de municiones y combustible, centros de control de drones, centros logísticos y fuerzas de reserva. Paralelamente a esto, Kiev está aumentando la cantidad de ataques en profundidad contra objetivos militares y energéticos en el interior de la propia Rusia. Como resultado, el Kremlin se ve obligado a tomar decisiones difíciles sobre dónde colocar la defensa antiaérea y qué lugares dejar desprotegidos. Como prueba de que esta estrategia funciona, Zelensky declaró recientemente que Rusia realmente está intentando trasladar la defensa antiaérea hacia Moscú, dejando desprotegidos sectores del frente, así como importantes instalaciones militares y energéticas en toda Rusia y en los territorios ocupados de Ucrania. En cuanto al frente, las fuerzas de defensa de Ucrania también han recibido más drones de corto alcance, y en el Instituto para el Estudio de la Guerra señalan que, en general, esto está dando un efecto operativo que antes no habíamos visto a esta escala. Además, los analistas han notado que en este momento Kyiv está atravesando una etapa intermedia en el camino hacia el objetivo de desocupar todos los territorios. Esta etapa intermedia se llama de manera muy sencilla, es la desmilitarización. La península de Crimea anexada, que la Federación Rusa ha utilizado todos estos años para ataques aéreos contra Ucrania, entrenamiento militar y suministro de sus agrupaciones en el sur, en la parte continental de Ucrania. Para llevar a cabo este plan, los militares recientemente realizaron una serie de ataques a las rutas logísticas hacia Crimea, así como a la infraestructura energética y a los sistemas de defensa aérea alrededor del estrecho de Kerch.
En cuanto a la flota del Mar Negro, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían obligado anteriormente a los rusos a retirar sus barcos de Crimea. Y para terminar, citaré al Wall Street Journal que explica por qué el equipo de Trump hizo un giro brusco hacia Ucrania. Cita: ahora Ucrania tiene la ventaja y la iniciativa sobre Rusia en el ámbito de los ataques de mediano alcance. Esto aumenta los costos y riesgos para el Kremlin, al mismo tiempo que debilita la posición negociadora de Rusia. Aquí lo dejaré, amigos, su opinión, sus conclusiones. Escriban en los comentarios debajo de este episodio y suscríbanse a mi comunidad privada en la plataforma Patreon, donde pueden apoyar económicamente el trabajo de este canal de YouTube. Y ahí también hay una comunidad privada donde discutimos varios temas que no se publican aquí en YouTube, donde respondo a sus preguntas personales y donde podemos debatir sobre diferentes temas. Además, ahí se planean transmisiones en vivo privadas donde podremos interactuar en un formato de preguntas y respuestas. Así que vayan al enlace en la descripción de este video y suscríbanse a Patreon. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de una sola vez, también pueden hacerlo. Todos los enlaces y datos están también en la descripción del video. Suscríbanse al canal, dejen su comentario y no olviden darle like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.